ejercicio disruptivo, ¿verdad? Yo voy a mover el podio y me voy a parar de aquel lado para poder conversar con ustedes, que me gusta mucho. No, eso fuera de la caja también, por favor. Sí. Vamos a pararnos a este lado y bueno, pues recordando que es una dialógica reflexiva. Bien sea que la reflexión, bien sea que la reflexión la hagamos hoy o la hagamos mañana, el tema es que reflexionemos, ¿sí? Porque si nos llevamos conocimiento de la casa y lo vamos discutiendo en el carro y lo conversamos después con los familiares en la casa, eso tiene que trascender, ¿no? Sí, yo estuve el sábado en este lugar y hablamos de estas cosas, díganlo en la oficina, díganlo en todos lados. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, ya luego de haber pasado por estas instancias académicas, de estar constantemente replicando y compartiendo lo que sabemos. La educación tiene que ser total y absolutamente abierta, no tiene que ser ni elitesca ni excluyente, todo lo contrario, tiene que ser incluyente y abierta. Y yo les pido que por favor lo veamos desde ese punto de vista. Me imagino que este es el rayo láser, entonces estamos en temas de rayo láser. Sí. Taller. Vamos a hablar un poquitico de innovación en el talento humano o capital humano también, cómo se lo puede conocer. Porque básicamente esto somos personas, ¿no? ¿Cómo algo que está pasando en la sociedad líquida, que va a humanizar esos programas de la sociedad, está haciendo que muchas cosas cambien, ¿no? La manera como prestamos servicios, la manera como agregamos valor, está cambiando en la sociedad, en Venezuela y en el mundo, ¿sí? Quizás en Venezuela más rápido en algunas cosas por otras razones de contexto que, si bien en el caso se les comento acá, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama Cuarta Revolución Industrial, que es un cambio epocal que estamos viviendo ahora. El problema es que cuando nosotros vivimos los cambios no nos damos cuenta. O sea, alguien nos comenta, ¿te acuerdas cuando vivías aquella época? Es que yo me di cuenta, estaba trabajando. ¿Sí? Pero temporalmente hay hitos que marcan un antes y un después de algo y vamos a ver cuáles son. Y hablamos de un tipo de economía distinta que se está dando a nivel laboral que nos está llevando a un tipo de individuo muy diferente que ya vamos a ver quién es, porque es importante entender sobre todo si somos ese tipo de individuo, si estamos conscientes que estamos en ese tipo de economía y cómo estamos utilizando las herramientas que esa sociedad líquida nos está brindando. Lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es esta frase, ¿sí? Del profesor John Kotter de la Escuela de Liderazgo, ¿no? De la Universidad de Harvard, ¿no? Él nos dice que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con directivos del siglo XIX. Yo leo de nuevo. Empresas del siglo XXI, estructuras del siglo XX y directivos del siglo XIX. Y les pido que lo lean, lo vean, lo piensen un poquito, porque al final vamos a cerrar con la misma frase, ¿no? Lo que yo espero es que ustedes sientan un cambio en ustedes mismos, luego de ver humildemente el contenido que vamos a desarrollar y entender un poquitico de qué va esto, ¿no? Los tres tiempos históricos tienen que estar en el mismo lugar. Y eso depende de las personas, de la gerencia, de muchas cosas, ¿no? Pero básicamente el individuo, ¿no? Entonces, con esta idea principal, vamos entonces a continuar y pasemos por el primer elemento a distinguir, la cuarta revolución industrial. Resulta que este señor que está acá, que es Klaus Schwab, que se lo presento, Klaus Schwab es el líder visible del Foro Mundial Económico Global desde la década de los 70. Con él y en el espacio en Davos, él comparte todos los años, se reúne a los principales líderes del mundo, desde mediados de los 70 hasta el momento histórico que tenemos hoy. Y Klaus Schwab, siendo ingeniero, economista de origen alemán, en el año 2014-2013, un evento técnico, llegó a la conclusión de que pareciera que la visión industrial del mundo, del maquinismo, en presencia del tema tecnológico, como lo entendemos hoy, que vamos a definir, ha cambiado. O sea, algo está cambiando. Hubo algo que hizo que las maneras como estamos resolviendo los problemas y agregando valor social, económicamente y en diferentes áreas está cambiando, ¿no? Él nos dice esto porque inclusive él escribe un libro, ¿no? En 2016 sobre esto, que lo llamó así, es homónimo, Cuarta Revolución Industrial. Y él nos dice que, y distingue, ¿no? La primera revolución industrial, la máquina de vapor, la producción con equipos mecánicos, ¿no? 1784, 1776, la publicación de aquel libro interesantísimo de Adam Smith, Estudios de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, donde nos hablan de la división del trabajo y tantas otras cosas, ¿no? Pero a partir de ese momento, la división del trabajo cobra mucho más sentido de la década de 1870 en adelante, ¿no? Con el advenimiento de la energía eléctrica, ¿no? Thomas Alva Edison, Tesla, la corriente alterna, la corriente directa, la electrificación de las ciudades.
el poder pasar de unos equipos industriales que se alimentaban quizás con energía de otro tipo, ahora con energía eléctrica, ¿no? Y esto importantísimo, ¿no? La producción en masa, eso permitió que las ciudades crecieran, que las personas pudiesen movilizarse de un lugar a otro, inclusive que esa visión de pionero que iba al lejano oeste y no sabían más de él después de 40 años, ahora las personas con sus vehículos se transportaran rápidamente en 2 horas de un lugar a otro. O sea, hay hitos que han marcado momentos históricos muy particulares. La tercera revolución viene en la década de los 60 finales, ¿no? Que es la revolución de la electrónica, ¿no? La tecnología de la información y la producción automatizada, que simplemente viene a romperse, ya a generar una visión distinta del mundo a partir del advenimiento de algo que todo el mundo utiliza hoy de la manera más común en la casa. Puede ser que lo tengamos, puede ser que no, si tenemos teléfono, no tenemos teléfono, si hay luz, si no hay luz, que es un señor que se llama Internet. A partir del 23 de agosto de 1991, se crea algo que se le lega al mundo, gracias a Dios, para que todos pudiésemos utilizar lo que en principio se nos vendió como la autopista de la información, pero lo que hoy hemos entendido que es el segundo gran mercado de intercambio de valor digital. Y así me encantaría que a partir de hoy anexar en esa idea de lo que es Internet. Internet no es solamente un espacio para subir cosas y palabras ciertas, esa es la escritorita. Internet es un espacio virtual, digital, de intercambio, pienso ustedes, de valor, no de información, y vamos a ver por qué. El profesor hablaba de la posmodernidad. Rodríguez Magda, una autora, investigadora y catedrática española, dice que para ella la posmodernidad comienza con Internet. UNESCO asume que el derecho a Internet es un derecho humano, o sea, todo el mundo tiene el derecho a tener acceso a Internet. Y a partir de ese momento muchas cosas comienzan a cambiar, y Klaus Schwab les dice, bueno, estamos en el tiempo de los sistemas ciberfísicos, es decir, estamos en el tiempo histórico en que la tecnología, Internet o no, va a imbricarse, va a conectarse directamente con las personas. Ustedes han escuchado el nombre de Elon Musk, ¿sí? Elon Musk, este visionario, este innovador que tiene varios emprendimientos, participó en la creación de PayPal en el año 94-95, su creación y desarrollo, pero después participa en la creación de Tesla Motors, la creación de esta empresa SolarX para temas de cohetes, y no solamente eso, un emprendimiento se llama Neuralink, que desde el año 2017 está trabajando en la creación de una interfaz que comunique Internet y las computadoras directamente con el cerebro de las personas. De hecho, el cuento ya lo logró. ¿Sí? No solamente en Harvard, en el MIT, hay muchos estudios tratando de hacer eso. Ya está disponible un dispositivo que le permite a una computadora escuchar lo que pensamos, como órdenes, y luego realizarla en una acción directa en el mundo real. Ese tipo de cosas es a lo que Klaus Schwab se refiere como sistemas ciberfísicos, es conectar al ser humano directamente con la web, conectar al ser humano directamente con las máquinas, no como la visión de DC Comics de una suerte de cyborg, ¿no? Un señor que tiene mitad un brazo mecánico, el ojo rojo, ¿no? Que a ese no le afecta a la kriptonita, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estamos pasando de una sociedad industrial, ¿sí? Con una presencia de maquinismo, de una cantidad de elementos, de industria, que sigue estando presente, ¿no? Porque no es una cosa suplanta a la otra, una cosa se suma con otra, ¿no? Que es importante. Estamos en tiempos hoy por hoy de una sociedad híbrida, esa sociedad líquida, de muchas cosas interactuando al mismo tiempo. Salud. Para dar entonces ese paso a esa sociedad híbrida, ese cambio focal que yo les decía, a una sociedad eminentemente digital. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante en la visión de Klaus Schwab? Bueno, porque en la cuarta revolución industrial la visión de producción y de trabajo cambian totalmente. Producir lo entendemos como la combinación de factores que permiten entonces crear un bien o servicio final, que en teoría ese bien o servicio final tiende a cubrir una necesidad, razón por la cual genera valor. No valor entendido económicamente, sino valor entendido desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades de las personas, las empresas y los gobiernos. Ese concepto de valor hay que fijarlo también. Esto porque es importante, porque la producción generalmente la entendemos como una relación entre diferentes variables donde tierra, trabajo, capital, tecnología, talento humano, capital humano terminan siendo factores de producción que tienen un costo en dinero. Pero el factor trabajo, entendido como la fuerza de trabajo del obrero y la fuerza de trabajo del empleado,
hoy se está transformando a la luz de las nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que el factor tecnología se exacerba, explota, crece a gran velocidad por toda la innovación que tenemos hoy y está afectando al talento humano, al capital humano, y está afectando al trabajo del obrero. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Bueno, por lo siguiente. Resulta que estamos ahora en pleno desarrollo de una nueva economía digital, de una sociedad líquida. ¿Sí? De una economía digital que se entiende como la manera como las relaciones sociales y de producción social, global, se cubren de manera distinta, donde el catalizador de esos elementos es la tecnología. Nunca antes habíamos necesitado tanta tecnología con nosotros. Si hoy no tenemos luz eléctrica y no tenemos internet, uno dice, no puedo trabajar. Llegan y no, pero escríbelo a mano. No, vale, escríbese de eso. Nada de eso. Lo importante hoy es que tengamos sistemas que nos permitan interactuar con una realidad que creamos todos los días, que la realidad también es digital, que es lo otro. Entonces, esta nueva economía tiene pilares fundamentales, ¿no? Y de verdad que gracias al trabajo de estas dos personas, Tim Berners-Lee y Vinton Cerf, que el 23 de agosto del 91 nos lega el Internet, aunque el paper de el Internet se publica en marzo del 89, hay un desarrollo detrás de eso, generó que algunos autores, como este señor Don Tapscott, un señor que tiene una mano prolífica, ha escrito 17 libros y seguirá escribiendo, es el autor de ese concepto, economía digital. A él es al que le debemos esa idea. Y esa idea de la economía digital son relaciones sociales y de producción que se cubren a partir de todo esto. ¿Cuáles son los pilares? Bueno, un pilar de infraestructura. ¿Sí? Para poder llegar a la nueva forma de cómo trabajamos hay que entender esto. Entonces, si no tenemos estructura eléctrica, si no tenemos internet constante de alta velocidad de subida y de bajada, mucho de lo que estamos haciendo a nivel digital puede ser que ocurra, pero de manera ralentizada. La idea es que vayamos a la misma velocidad que el resto de los países. Crear un espacio de intercambio de valor global permitió entonces que la primera actividad que define al individuo desde el punto de vista histórico, antropológico, social, que es el intercambio de bienes y servicios, le hace comercio, fue una de las primeras cosas que llegó Internet. Y entonces se crearon espacios de e-commerce, de e-business, marketplace, e-shops, tiendas digitales, donde las personas van y se encuentran, ampliando los horarios de intercambio. La empresa trabajaba de lunes a viernes o de lunes a domingo, de 8 a 5. Cuando usted está en internet, usted está 24 horas, 365, 52 semanas todos los días. Siempre y cuando haya energía eléctrica e internet, vale decir en el caso nuestro. Pero todo esto que está acá, recordando las primeras empresas orientadas a esta, comenzaron a generar algo genial. Muchas personas querían crear sus propios contenidos, interactuar directamente con la web. La web para muchos tiene varias fases, ¿no? La web 0.0 realmente es esta, ¿no? Las relaciones sociales y de producción que tenemos en el mundo real. La web 1.0 fue la que crearon estos señores. La web 2.0 es aquella que nos permitió a nosotros interactuar, crear nuestro propio contenido. La web 3.0 tiene que ver con la importancia que generó hacer las métricas del contenido que generábamos a su vez. Y la 4.0 es la que tiene que ver con la movilidad. Todo el que tenga un teléfono digital o una tableta conectada a un Wi-Fi está en la 4.0 porque tiene el internet con él, moviéndose por todos lados. Y hacer una transferencia, hacer un pago móvil, hacer una cosa desde el dispositivo. Eso antes, en el año 94, solo se podía hacer el computador de la casa. Y con la agendita donde estaban todas las claves y asustado. Que no se me vaya la luz, que no me brinque el internet porque de repente pierdo los reales. Hoy por hoy tú lo haces sencillo, dame tu número de cédula, dame tu teléfono, y cuál es el banco, listo, y te da transferencia. Hacia allá, hacia donde va todo esto, pero el contenido digital, además de las redes sociales, que es un mundo aparte, son un universo, es muy importante porque permea hacia los dos lados. Los mercados son conversaciones, los mercados intercambian información. Por eso, si Internet lo entendemos como el espacio digital para intercambiar valor digital y la información que generamos se digitaliza, entendemos la gran importancia que tiene esto para nosotros. A nivel de competencias, todos debemos saber de redes sociales, todos debemos saber de Internet, todos debemos saber programar con un gran lenguaje. Cuando dice tienes que aprender inglés, y más adelante me preguntará ¿y qué lenguaje de programación conoce usted? Ah, yo conozco Java. Ah, chévere, ¿y conoces Python? Bueno, sí, también véngase. Porque va a ser importante, porque todo lo vamos a poder crear. En esta sociedad líquida que tenemos, nos ha puesto en nuestras manos la posibilidad
de crear elementos para transformar la realidad, más que antes. Y eso nos lleva a una visión de nuevos procesos digitales. Y esos nuevos procesos digitales llevan tras de sí este concepto que vamos a definir al final, que es muy importante, transformación digital, que está como que muy de moda ahorita por ahí, ¿no? Hay gente haciendo consultoría, esas cosas. Pero cierto es que la transformación digital es un proceso interno primero del individuo, y vamos a ver por qué. Eso nos ha llevado a una nueva concepción del dinero y del valor, para hablar de, no otra vez, no de criptonitas, sino de criptomonedas, blockchain y estas cosas. Y esta nueva economía está en constante proceso de evolución. Esta visión que yo les estoy mostrando, que es un proyecto original que forma parte de mi trabajo doctoral, tiene que ver con una visión que quizás ya cambió, porque en la medida en que nuevos elementos de innovación se estén generando en los centros de conocimiento mundial, ya hay que agregarle otros pilares a esto. Y lo importante es que la investigación constante nos da las herramientas y las claves para saber hacia dónde se está dirigiendo la nueva sociedad. No nos podemos quedar atrás, ¿sí? Y hay que estar constantemente siguiéndole la pista a las personas que están generando estos contenidos. Esto nos prepara para el Internet de las Cosas, que es un paso interesante en todo esto. Manuel Castells, sociólogo y economista español, da clase en la Universidad de Berkeley. Primero su línea de investigación tenía que ver con las ciudades, ¿no? Y luego, con el advenimiento de Internet, la cambió totalmente y comenzó a hablar de Internet. Él es autor de un libro en 3 tomos que se llama La Era Digital, que todos los que hemos estudiado temas digitales en algún momento pasamos por algún artículo de Castells. Y nos dice que él ve una sociedad distinta a la que llama sociedad red. Y esa sociedad red está impactada directamente por Internet. Y él nos dice que la organización, ante el advenimiento de esa nueva sociedad, tiene que innovar constantemente. Y no solamente eso, se crean nuevos tipos de negocios que son digitales ahora. Pero además eso lleva a que esos negocios digitales cambien la manera como gestionamos a las personas, cambien la manera como pensamos y diseñamos las cosas, y cambie la visión de quienes viven en ese ecosistema nuevo. Porque resulta que ahora todos somos emprendedores y tenemos que ser innovadores, ¿sí? Esa visión de la gerencia ambidiestra que decía el profe, ¿no? Eso nos lleva a tener 12 grandes temas de la nueva economía. Rápidamente los voy a mencionar sin detallar mucho por temas de tiempo. Básicamente no hubiésemos llegado a esta nueva visión de las relaciones sociales y de producción que cambian la manera como hacemos trabajo si no hay conocimiento previo. La investigación es la piedra fundacional de todo esto. Tenemos que mantenernos investigando para ver de qué manera cambia la sociedad, pero eso nos lleva a innovar sobre lo que ya existe, ¿sí? Esa innovación nos da herramientas para cambiar las cosas que ya están, y gracias a Dios por los innovadores que estamos aquí, ¿verdad? Y ese conocimiento y esa innovación nos cambió el perfil, ahora somos consumidores, ¿sí? Como lo dice Toffler en su libro de 78, básicamente la idea de que todos participamos en el proceso de creación de los bienes y servicios, así pensemos que no. Y ese consumidor le gusta todo que es inmediato, ¿sí? Porque nos hemos acostumbrado a que el WhatsApp es así, y me salió un mensaje y es así, y el SMS es así. Imagínense ustedes en 1830 cuando las cosas venían por barco. Me mandaron una carta, ¿cuánto tiempo se tarda? Bueno, 6 meses a que el barco llegue, y si el barco se hunde, y se enteró cuál fue esa respuesta. Una parte, yo creo que llegó, el otro, bueno, nunca llegó, y el barco hundido. Lo cierto es que hoy las comunicaciones nos permiten estar entonces conectados en red de manera global, desintermediando procesos económicos y sociales, haciendo las cosas más sencillas y más rápidas. Y eso nos está llevando a una convergencia tecnológica donde es la tableta y el teléfono, que muchos están usando para grabar, para tomarse fotos, el centro donde la tecnología se está dando. Es la billetera digital, es lo que necesito para grabar cosas. Mis estudiantes en pregrado me decían, profe, no borre la pizarra, después de 2 horas hablando, gran foto, grupo de WhatsApp o de Telegram. Yo creo que transmitía en directo, que era, ponía su trípode ahí en el pupitre y transmitía en directo. ¿Quién veía eso? Yo no sé. Pero lo cierto es que hoy por hoy, la manera como hacemos las cosas tiene que cambiar. Ese gran paper que hablaba de docentes analógicos y estudiantes digitales. Hay que ir a la velocidad del cambio, ¿no? Y lo importante de eso es que eso nos está llevando entonces, para terminar esto, a una visión molecularizada de la realidad, o customizada. La tecnología cada vez se parece más a nosotros, porque quien crea tecnología lo hace para que nosotros le demos forma, y vivimos en un mundo virtual porque todo se ha digitalizado. Internet permite que lo que yo estoy diciendo hoy, que alguien esté grabando, se compile luego en un formato de compresión de datos, bien sea imagen, bien sea voz, bien sea el formato que sea, pero no solamente que se almacene,
sino que se fragmente y que se envíe a diferentes lugares, se copie y se replique tantas veces como ustedes necesiten. Eso es una de las glorias de la digitalización, la virtualidad, la nueva economía. Pero no todo está pasando de la mejor manera porque resulta que hay algo que llamamos discordancia. Y la discordancia es el acceso desigual a esta nueva economía. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología. Y no por temas económicos, ¿ok? El principal elemento de discordancia es cognitivo. No hay peor tipo de ignorancia de aquel que teniendo las herramientas para aprender No quiere lo hace. aprender. ¿Sí? Eso lo dice Popper. Y lo importante que está detrás de eso es el hecho que usted puede tener las herramientas físicas, económicas, materiales, pero si no está interesado, es el hecho de sacarle el máximo provecho a todas las cosas. El mejor ejemplo de eso es Excel. Todo el mundo sabe que tiene el Excel en el teléfono y en la computadora, pero no todo el mundo se da el derecho de extender su conocimiento respecto de eso. Tú puedes programar, puedes subir a la nube cosas por ahí, pero ustedes ven que la gente coloca algo en una columna, tú sombrea, ni siquiera es que busca una fórmula, busca la barra gris que está allá abajo que tienes la suma, el promedio, o sea, la manera más floja del mundo para utilizar eso. O sea, no te vas a ir más allá de lo que la herramienta te permite, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que esta nueva economía ya llegó hasta aquí, es digital, y llega con el advenimiento de crisis económicas, creación de nuevas formas, modelos de pago, tecnología de internet, concentradores de pago, teléfonos inteligentes donde todo está presente y parece que nos está arrastrando como esa ola que por lo general siempre hay en las playas, ¿verdad? A veces uno se acerca a la orilla y llega esa ola que te voltea y para vayas por allá, tú por aquí, bueno, ya ves qué pasó. Así llega la tecnología. A veces nos abruma, ¿sí? Y lo importante de ello es que no debemos tener miedo. ¿Por qué? Aquí lo estaban comentando hace rato, de las generaciones, ¿no? Bien sean análogos, inmigrantes digitales o nativos digitales. El que preguntó la fecha, bueno, véanse aquí, a veces usted está metido en esta fecha, ¿sí? Fecha de nacimiento, aunque al final de cuentas esto va a gran velocidad, ¿sí? Cualquiera que sea el autor, educador, psicólogo, que establezca una categoría para ubicarnos a nosotros dentro de estas visiones de mundo, con el uso de la tecnología, bien seas millennial o centennial, bien sea generación alfa, beta, gamma o teta, cualquiera que sea, que los españoles hablan de generación alfa y beta, ¿sí? Más allá de la generación touch y todo lo demás, cualquiera que sea la categoría que usted cree. Si bien yo nací aquí, y creo que es por la falta de pelo acá, yo siento que estoy aquí. Porque mi ubicación depende no de una categoría que me den por la fecha en la que yo nací, depende por el uso que yo le dé a la tecnología. Usted puede ser baby boomer, pero si usted lo utiliza correctamente, usted es generación alfa. Y lo importante de eso es que nosotros nos apropiamos de las herramientas tecnológicas para generar los cambios. Y aquí voy con todo lo que tiene que ver con el tema laboral. La economía aquí, ¿qué es en definitiva? Es esta nueva economía que subyace dentro de otra economía que es digital, porque esto es como la muñeca matrushka, ¿no? Que una muñeca va dentro de otra. O sea, el tema de la complejidad y todas estas cosas, ¿no? Que son muy importantes recordarlas. Y que es un fenómeno relativamente nuevo donde básicamente tenemos grupos de personas que no desean estar 15 años, 20 años, 10 años, es más, el que aguanta más 3 años de repente, en una estructura organizacional industrial, tradicional, jerárquica, con el organigrama en la puerta. ¿Sí? No todos los chamos hoy quieren o sueñan ser el gerente general de la corporación. Muchos sueñan ser el CEO de su propia empresa. Porque a partir de eso, ustedes son los CEOs de su propia vida, ¿no? O sus gerentes generales de la propia vida. Y lo interesante de esta visión, para tener un poquitico el concepto de lo que es BIC, básicamente en el jazz se entendía como un compromiso musical para contratar músicos para cosas muy puntuales. Lo toca Dizzy Gillespie, véngase para acá, toca la guitarra un poquito, un blues, una cosa y chao, adiós. Usted no forma parte de la banda. Ah, ok, está bien. ¿Es temporal? ¿Es transitorio? Sí. Pero la pregunta es, ¿funciona? Bueno, estas empresas saben que sí funcionan. Airbnb, Uber, Lyft, son empresas que en la nueva economía tienen modelos de negocio distintos, que salen de la visión industrial tradicional, de la estructura jerarquizada, del organigrama con el jefe, de la verticalidad, y se han convertido en empresas horizontales, se han convertido en empresas sistémicas, donde todo lo ven por proyecto y actividades de corto plazo, para agregar valor por objetivo. Y qué interesante eso, porque sale de la visión tradicional.
Convertirse en contratadores independientes en una economía geek le da a los millennials más control sobre el trabajo que realizan y un valioso nivel de autonomía. Es la sensación de que tú eres dueño de tu tiempo, dueño de tu destino. Nadie te va a decir a qué hora vas a llegar o a qué hora vas a salir. Tú te impones un horario, tú te impones unas metas, tú te impones unos objetivos. Y lo interesante de esta nueva economía es que generalmente esta economía geek se le conoce como la economía de los freelancers. ¿Sí? Hay profesiones en las cuales hoy, ya en Venezuela, es natural que la persona sea un freelancer. El ingeniero en sistemas, el desarrollador, el contador, el abogado, el administrador, el libre ejercicio. Eso que nos llaman libre ejercicio calza perfectamente con la idea de la economía geek. Ahora comienza después el miedo y la inseguridad social. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando ya esté mayor? Y entonces, ¿y la pensión y la jubilación? Y si la pareja muere y la pensión de sobreviviente, ¿cómo hacemos para los chavos? Los muchachos de uno no están pendientes de eso, porque ellos están construyendo un ahorro que les va a servir desde el punto de vista del ahorro generacional. Es interesante porque es autogestionario. No quieren depender de un poder central, que no quiere decir que vayan en contra de las estructuras establecidas a nivel del gobierno. Se respeta. Pero la manera como se crea valor y se genera ingresos no depende de un poder central, no depende de una corporación. Se le trabaja a esas corporaciones por fuera, porque el principal elemento para formar parte de esta nueva economía es el talento, las competencias. Ser bueno en algo, exageradamente bueno en eso, comunicarlo y que todo el mundo lo sepa. Eso hace entonces que tengamos, según la gente de McKinsey, en el año 2018, entre el 20 y 30% de los trabajadores en edad laboral, es decir, población económicamente activa, personas mayores de 18 años y menores de 55 o 65, la edad de la cesantía, en pleno uso de sus capacidades físicas y mentales, están entonces ahora en Estados Unidos trabajando de manera autónoma o independiente. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy freelancer. Ah, perfecto. ¿Y qué carrera de formación tiene usted? Yo soy abogado. ¿Y a qué te dedicas? Escribo código y hago aplicaciones web. Que tiene que ver una cosa con la otra, porque eso es lo otro. El modelo educativo que está detrás de estos muchachos es diferente. Ya no están buscando el major de 5 años o 4 años, están buscando certificarse en algo de corto plazo, tener las herramientas necesarias para meterse en esa economía de una vez. Hoy por hoy hay muchachos que estudian ingeniería, pero se están certificando en Microsoft, en Cisco, y cuando van a buscar trabajo le preguntan, ¿usted es ingeniero? Perfecto, ¿qué certificaciones tiene? Esta y esta. Perfecto, venga usted a trabajar conmigo. Si el muchacho es demasiado bueno, lo más probable es que esté un ratico allí y se vaya. Eso es un problema, ¿no? Realmente no. Porque al final de cuentas tú puedes estar enlazado con esa persona. Les comento esta anécdota. Un gran amigo ingeniero me dice, Aaron, vengo molesto de una entrevista laboral. Creo que la persona no entendió lo que yo le propuse. ¿Qué le propusiste? Bueno, yo le dije, yo te voy a ayudar a crear un ecosistema digital para tu empresa. Y la persona me habló de paquete laboral, me habló de seguro, me mostró la oficina, me dio la llave de la oficina. Le dije, no hermano, no, usted no está entendiendo. Yo quiero ser tu socio, no tu empleado. Fíjense ustedes cómo piensa este muchacho. Él está consciente de sus talentos. Y no va a trabajar en relación de dependencia, va a trabajar en relación de igualdad. Porque la empresa necesita lo que él sabe, que ellos no lo tienen. Fíjense ustedes cómo esta generación está cambiando las cosas, ¿no? ¿Sí? Es importante verlo así. McKinsey plantea 4 categorías de trabajadores geek, básicamente perceptores ocasionales, en criollo matatigres, agentes libres, que no tienen que ver con el baloncesto, ¿sí? Individuos con problemas financieros, uy, la cosa está difícil, déjame ver qué más hago, ¿no? Y personas reacias, cuya fuente de ingresos es el trabajo independiente. Yo no le trabajo a nadie, hermano, yo soy yo. Déjame ver cómo me como el mundo, ¿no? Y lo interesante es que estas personas tienen un perfil muy particular que lo define una autora que se llama Raquel Roca, que la vamos a ver ahorita. Y ella es la que define este concepto, los nomads. O sea, un nomad es una persona que conoce el saber hacer, pero no quiere estar en ningún lado de forma fija, como el nómada. Son esos muchachos que de repente ustedes están en Madrid y pasan por una cafetería, están estos chamos trabajando con una computadora. ¿Qué hacen ustedes ahí? Estoy trabajando. ¿A quién? Hacia esta empresa. Estoy metido en este proyecto aquí, en un proyecto allá, no sé qué. ¿Cómo te pagan en criptomonedas?
¿sí? Y déjame irme porque tengo que agarrar un avión o me tengo que ir a otro país. ¿A qué nota? O sea, es una forma distinta de entender el mundo y ya tenemos muchos muchachos haciendo esto. ¿Qué es eso? El nomadismo digital es un movimiento y un proceso socioeconómico y laboral de este siglo, impulsado en la nueva economía. Aún en fase inicial se supone que es la fuerte liberación profesional respecto a las barreras geográficas, es decir, esta gente trabaja en la hora, en el momento y de la manera que a ellos les parece, porque está trabajando por objetivo, por proyecto. Un nómada digital es un profesional que usa nuevas tecnologías para trabajar y que lleva a cabo un estilo de vida nómada. Está aquí y está allá. Evidentemente tiene una casa, tiene unos padres y todo lo demás pasará por ahí en diciembre y en Semana Santa, pero el resto del año, quién sabe dónde anda ese muchacho, ¿no? ¿Qué nos dice esta autora Raquel Roca? Este libro yo se lo recomiendo, Los Nomads, los trabajadores del futuro. ¿Sí? Ya está por su cuarta edición. El perfil de estas personas es lo siguiente: entienden el trabajo como un oficio, no como un objetivo de vida. ¿Sí? Naces en el hogar, te formas, te casas, tienes un muchacho y pasas 30 años en el mismo lugar. No, es un oficio. ¿Sí? Trabajar para vivir o vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Es una actividad que yo hago para hacer todo lo demás, que es mi vida. Se dedican a trabajo que les gusta desempeñar y lo hacen como medio para ganar dinero. Tan sencillo como eso. No están esperando ganarse el premio del fin de año porque no, nada que ver. Generan ideas y son imaginativos. Tienen una forma de pensar distinta. Tienen un cableado estructural aquí arriba totalmente diferente. Porque son una fuente inagotable de recursos de ideas. Fomentan la creación de ideas. Trabajan de manera colaborativa. Utilizan las plataformas digitales. Sentimiento de pertenencia, no se sienten identificados con la idea de estar con una marca o compañía históricamente. Entonces aquí hay un quiebre con el tema de la cultura organizacional, ¿no? Cuando yo trabajé en Banco Central, yo recuerdo que lo primero que nos hicieron fue: ustedes son lo mejor de lo mejor. Wow. Vinieron 200 personas y quedaron ustedes que son 25. Wow. Ustedes son a partir de ahora bancentralistas. Wow. Yo recuerdo, yo todavía estaba estudiando en la Universidad Central y cada pregunta que hacían de BCB yo respondía yo: por favor, yo soy bancentralista. Yo me la sé toda más. Hay que ver nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, el ego de uno andaba por las nubes, ¿no? Uno andaba como Goku en una nave, una nube. Uno llegaba a la nube de clase, ¿no? Y lo cierto es que estos muchachos hoy no tienen ningún sentido de pertenencia a un lugar específico, ¿no? Y ustedes dicen: algo pasa contigo, algo está malo aquí arriba, ¿no? Para nada. Ellos están viendo el mundo líquido, de una manera distinta. Otra característica, esta es Raquel Roca, la autora del libro. ¿Dominan las nuevas tecnologías? Sí, totalmente. No hay cosa nueva que salga en la que ellos no estén metidos. ¿Sí? Los famosos early adopters, ¿no? Está en fase beta, no importa, dámelo, descárgalo, quiero ver de qué va. ¿Sí? Son innovadores que están a la vanguardia de adquisición de los últimos productos tecnológicos. Es más, empeñan, no sé, un riñón y se consiguen el último teléfono, el iPhone 11, que aquí en Caracas se consigue en $1,400. Es correcto. Yo conozco dos que ya lo tienen. No sé qué habrán vendido. Gestión de redes. Bueno, para ellos entienden que como el dato es el nuevo valor y entienden la importancia de lo digital, ¿sí? Son muchachos que tienen que manejar eficientemente no solamente su marca personal, sino tienen que manejar eficientemente la generación de contenido, ¿sí? Hay una gran capacidad de adaptación, no quieren pertenecer a ningún lugar, son nómadas, bueno, tienen que adaptarse a las condiciones en las que estén, ¿no? Son personas muy versátiles, competentes, flexibles, adaptables, son muchachos muy inteligentes. Y ustedes lo ven, no tienen ningún apego con andar en saco o en traje. Ustedes ven al muchacho con una barba mal crecida, el pelo pintado de verde, andan en patineta. Ustedes te quitan. El muchacho ese, el tipo es el CEO de una cosa internacional que ha resuelto cualquier cantidad de problemas. Se llaman los prejuicios, ¿no? Y esto es una cosa característica que tienen estos chamos: aprendizaje continuo. Siempre se están formando, siempre están leyendo algo. Y si no lo están leyendo, lo están viendo en YouTube. Es el segundo motor de búsqueda más grande del planeta. Si no lo conseguiste en Google, bueno, debe haber algún tutorial que me lo explique. Mete en YouTube de una vez. Y si falló YouTube, Wikipedia con eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta visión de mundo? Que simplemente todas las tecnologías que tenemos en las manos, esta nueva economía, la economía blockchain, la economía cripto, nos está creando y está permitiendo y dándole forma a un nuevo tipo de individuo.
La pregunta que yo les hago a nivel de reflexión es si ustedes conocen alguno o si ustedes se sienten reflejados con esto que está acá. Porque lo más importante es que uno se puede transformar en ello. No es que se nos fue el autobús. Oye, como soy generación X, vale, se me cayó el pelo y ya no puedo ser un nómada, ¿no? Todo lo contrario. Esto es una decisión. Estos chavos nacieron en un entorno que los fue llevando a eso. Pero nosotros podemos pasar de un estadio a otro. Es una decisión consciente, ¿sí? El tema es, tenemos las competencias, tenemos esos talentos. Bueno, eso nos lleva al último elemento que les dije que íbamos a definir, que es la transformación digital. Para que eso les pase a estos muchachos, tienen que estar pasando por este proceso en la actualidad. Transformarse digitalmente no es utilizar más teléfonos inteligentes o menos teléfonos inteligentes, o tener un data center súper poderoso, o haber hecho todos los cursos del IES. Transformarse digitalmente es hacer conciencia y estar consciente del protagonismo que tienes tú en esta sociedad digital desde el punto de vista de tus talentos, y que la única llave que te permite a ti subsistir en este mundo digital distinto, diferente, es la agregación de valor y la innovación. Tanto curso de emprendimiento, tanto concursos para que la gente haga startups y cree nuevos negocios, tantos modelos para crear nuevos negocios que existen por allí y herramientas de corto plazo y largo plazo. Las principales empresas que reciben capital de riesgo son empresas de tecnología. Y en los países donde ustedes menos se lo pueden imaginar. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que la transformación digital no es tener páginas web, aplicaciones para teléfono, hacer Customer Relationship Management, Big Data, tecnología. No es pasar los datos a ceros y unos y tenerlos en un data center. No, ya transformamos la empresa digitalmente, muy mejor. 3 meses después, quebraste con poca plata que gastaste en eso. ¿No? Transformarse digitalmente es un proceso de cambio interno, primero el individuo, consciente de esta realidad, después la organización, consciente de la realidad, detectar si tiene individuos con estos perfiles y saber de qué manera integrarlos correctamente. Y esto pasa por un cambio de clima organizacional, de cultura organizacional y de la propia gerencia. Usted no puede gerenciar una unidad digital como una empresa manufacturera de 1863. Que llega el dueño con el látigo, ¡plum! O esas empresas en las que venden algo y suena una campana. Eso es un remanso de una época histórica, bueno, de cosas que no necesariamente tienen que ver con nada de lo que nos caracteriza el día de hoy. Y lo interesante es que esta visión del mundo es la que está creando valor a gran velocidad. Y de hecho el PIB de nuestras naciones comienza a moverse a la sazón de la agregación de valor digital. El talento. El talento es lo que está detrás de esto. La diáspora venezolana, de la cantidad de médicos que se nos han ido, 30.000 médicos, 40.000 médicos, muchos de ellos han asumido Chile como un lugar para llegar. El PIB chileno ha crecido en los últimos 5 años 3%. Estará correlacionado con el hecho de que buena cantidad de profesionales nuestros están escogiendo otras latitudes para agregar valor en esos espacios. En el entendido que el PIB es el mayor indicador de crecimiento y desarrollo de los países, de eficiencia y eficacia de las políticas económicas, donde se ve reflejado el esfuerzo no solamente de un gobierno, sino de empresas y de las personas, pues sí está correlacionado. La mejor forma de darle riqueza a los países es montarse sobre el elemento transversal que está detrás de toda esta revolución digital, que es la educación, que es la investigación. Y aquí cierro con otra vez las palabras del profesor John Cottrell. Y yo les digo, después de haber escuchado lo que humildemente hemos compartido en esta reflexión de hoy, entendemos esto de manera diferente. Lo vamos a leer. No se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con directivos del siglo XIX. ¿Qué hace falta entonces? Transformarse digitalmente. Y para transformarse digitalmente, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a un nivel exponencial nuestros talentos, es decir, educación e investigación. Muchísimas gracias. Dale tú mismo. Ahora sí me vuelvo para allá.